Rómulo y Remo eran hermanos gemelos que, según la leyenda romana, tuvieron que ser amamantados por una perra loba llamada Luperca. Fueron estos dos hombres gemelos los fundadores de Roma unos 750 años antes de Jesucristo. Esta ciudad de Roma fue fundada por Rómulo y Remo. Actualmente es la capital de Italia. En aquella época había bastante religión en aquel lugar. Y esta metrópolis en el tiempo del apóstol Pablo tenía aproximadamente 1 millón de habitantes. En aquella gran ciudad había unos 20 o 30 mil judíos y unas 20 sinagogas. Y en el caso de los cristianos evangélicos, habitaba una gran cantidad de ellos. De una manera muy numerosa los había. El apóstol Pablo, hombre con una capacidad muy amplia para establecer, formar, fundar, construir iglesias, no fue el que fundó la iglesia cristiana de Roma. Lo que Pablo hizo con la iglesia romana fue enseñarles sistemáticamente la verdadera cristiandad, los fundamentos del evangelio a través de la epístola a los romanos. Pablo escribe en esa carta a los romanos, por allá el año 55-56 después de Cristo. En ella hace una declaración organizada y cuidadosa acerca de la fe y de los principios que debíamos vivir como cristianos. Ahora, esta epístola no tiene una forma típica de las cartas que normalmente Pablo escribía. Sin embargo, al final de aquella carta, da un gran saludo a todos los cristianos, que esto sí era realmente una notable característica del apóstol Pablo en todos sus escritos. Cuando Pablo escribe a los romanos, les enseña doctrinas claves y le da varios consejos a aquella iglesia que estaba en desarrollo en aquella gran ciudad. Entre todo lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de aquel entonces, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y estoy leyendo de Reina Valera en Romanos capítulo 12. Pablo refleja en este versículo la doctrina de una transformación verdadera en el hombre que ha confesado a Cristo, en la mujer que cree en Cristo. Él nos dice que usted y yo tenemos que ser completamente transformados. Eso es lo que él establece. Ahora, tomando esta escritura, vamos a ver los requerimientos, o por lo menos dos, que son necesarios para tener una verdadera transformación, porque el hombre necesita ser transformado. El cristiano necesita una verdadera transformación. Ahora, lo primero que el apóstol recomienda es: no te conformes a este siglo. Y no conformarse es no adaptarse, no plegarse, no vivir conforme a algo, no dejarse llevar de la corriente de este siglo. Ahora, quiero hacerle un análisis a esta palabra siglo para que entendamos qué quería decir el apóstol Pablo. Pablo expresa: no te conformes a este siglo cuando está escribiendo la carta. Ahora, siglo es la palabra que vamos a analizar, porque el siglo para Pablo no era lo mismo que para nosotros. Ahora, no eran 100 años como eran para nosotros. Tomemos en cuenta que cuando Pablo escribe esto, la forma de medida del tiempo no es como en la actualidad. No era como es ahora. Había una variante en el calendario. No era como ahora en el siglo XXI. Recuerden que los calendarios tuvieron un cambio. Y entre ellos hubo uno que llamaron el calendario gregoriano. Entonces, el calendario gregoriano se establece y hay una variante. Ahora, nosotros utilizamos casi en todo el mundo el calendario gregoriano, que se estableció en 1582 por Gregorio XIII. Este calendario es un sistema que rige el tiempo, pero desde el punto de vista europeo. Fue impuesto por el Papa Gregorio XIII en el 1582, dijimos, sustituyendo el calendario juliano, que era el que había tenido Julio César a través del tiempo. Así que siglo no se refiere a
100 años actuales como el apóstol Pablo. Pablo se refiere a un método, a un sistema, a una era donde predomina algo. A eso se refiere en el siglo. El siglo es, oiga bien, una forma de vida que fue establecida y que es manejada por algunos poderosos que saben cómo manipular al ser humano, las culturas y la economía, incluso hasta la religión. Eso es el siglo, un sistema. El siglo es una forma de pensamiento, una conducta de este mundo. A eso se refiere el apóstol Pablo. Cuando él se refiere a siglo, lo que quiere expresar es eso. Cuando él expresa no te conformes a este siglo, quiere decir al sistema de cosas que se está viviendo. No se refiere a tiempo, tienen que recordarlo, se refiere más bien a un sistema de cosas establecidas. Ahora, todo esto fue implantado por los hombres que alejan a Dios de los seres humanos y no quieren que los seres humanos se acerquen a Él. Ahora, Él recomienda que no te conformes a este siglo. Hay que tener eso muy claro. Usted y yo no podemos conformar a este siglo. Ahora, esa actitud de amar al mundo, que es lo que es amar al siglo, es una cosa bastante de muchísimo tiempo. Ocurre en los cristianos desde hace mucho tiempo, que aman más al mundo que a Dios. Un ejemplo de ello lo tenemos en un cristiano llamado Demas, que era fiel colaborador de Pablo durante un tiempo. Ahora, Pablo escribe a Timoteo estando encarcelado y esperando ya su juicio final, por decirlo así, ser ejecutado. Y él escribe lo siguiente, le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas, ese cristiano fiel, me ha desamparado amando este mundo más que a Dios. Hombres amadores de los deleites más que de Dios. Entonces hay quienes aman al mundo y usted como cristiano no puede amar al mundo. Mire, y Pablo recomienda esto de tal forma que estaba tan claro en relación a esta situación que cuando está en los Corintios, él escribe a los Corintios, él escribe Romanos desde los Corintios, pero allá escribe, vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, fíjese, él lo dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahí está claro lo que él está planteando. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, vuelve a utilizar el término, para nuestra gloria. Y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Primera de Corintios capítulo 2. Él continúa diciendo, en los cuales el Dios de este siglo, fíjese, sigue con el término siglo, el Dios de esta era, de este tiempo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Juan es más claro cuando habla de esto, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y sigue diciendo, sabemos que somos de Dios, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Somos de Dios y el mundo entero bajo el control del sistema maligno. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, querido amigo, sino del mundo, vendido al pecado. No se equivoca la palabra cuando dice no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces un cristiano no puede estar en el mundo y compartiendo otra cosa, compartiendo la copa de los demonios y del hombre. No, no. Si el mundo no te puede controlar tus pensamientos, tus actitudes. Debe haber una disconformidad en el cristiano en relación a la manera de vivir en el mundo. Los pensamientos, razonamientos, la forma de hablar y de conducirse, todo eso debe ser en contra de la corriente del mundo y a favor de Dios. Eso es lo que enseña Pablo, lo que enseñó Cristo. Mire, amigo y hermano, el consejo de hoy es que no te conformes a este siglo, a este sistema de cosas. No vivas sujetos a placeres que están bajo el control del enemigo y del mundo. Los pensamientos, los razonamientos,
la forma de hablar y de conducirse debe ser en contra de la corriente de este mundo. Amigo, te hago una pregunta. ¿Qué tan sujeto estás a las costumbres de este siglo, de este mundo? ¿Controlan tu vida? ¿Estás sujeto a ellos? ¿Son estos los que te gobiernan? Es necesario cambiar todas y cada una de esas actitudes para poder tener una verdadera transformación en nuestra vida. De lo contrario, amigo querido, solo tendrás leves adaptaciones, pequeños alivios en tu vida, aun cuando tengas grandes necesidades y vacíos espirituales. Ahora, si quieres ser libre de opresión, vivir una vida en libertad, una verdadera libertad, estar cerca de Dios y ser transformado, no te conformes a este siglo, a la forma, a la manera como se manejan las cosas en estos tiempos. Querido amigo, yo te llamo a reflexión y que entiendas que es necesario vivir conforme a lo que Dios establece. Es necesario vivir conforme a lo que Dios pide en su palabra. En esta hora yo quiero orar por ti, pedir al Señor omnipotente que te ayude de una manera especial. Yo te bendigo y oro por ti. Padre eterno, te doy gracias por cada una de las personas que ha oído este mensaje y que necesita ser tocado por ti. Toca allí los corazones, toca las vidas. Encárgate tú, oh Dios, de bendecirles de una manera especial. Que sus pensamientos, sus razonamientos, sus conductas sean dirigidas por tu Espíritu Santo. Da liberación a aquel que la necesita. Da la unción a aquel que la necesita. Y a aquel que te conoce y que se está desviando hacia el mundo, tráelo. Tráelo con lazos de amor para que reciba la bendición gloriosa de tu Espíritu Santo. Encomiendo a cada familia que en este momento ven bajo tu cuidado y bajo tu protección. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.